Saludos, esta vez vamos a disertar sobre un tema muy importante en la República Dominicana que tiene que ver con las diferentes formas de terminar un contrato laboral en RD. Como siempre, le habla el licenciado Wilton Andrés Pérez de los Santos, contador público, abogado, consultor tributario certificado y docente universitario. Antes de iniciar esta disertación sobre este tema tan importante, sobre la terminación de los contratos de trabajo en República Dominicana, vamos a referirnos a un pasaje bíblico. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Cuando hablamos de la terminación de contrato y las prestaciones laborales, nos estamos refiriendo a la diferente forma o manifestación en la cual se puede poner fin o término al contrato laboral existente. Para ponderar estas informaciones, nosotros tenemos como base legal el Código de Trabajo de la República Dominicana, que es la Ley 1692, promulgada el 16 de mayo del año 1992, el reglamento de aplicación de esa ley, que es el reglamento 258-93, algunas resoluciones del Ministerio de Estado de Trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Vamos a referirnos a la terminación del contrato. El contrato de trabajo puede terminar por diferentes causas. El Código de Trabajo, que es la Ley 1692, establece que el contrato de trabajo puede terminar sin responsabilidad o con responsabilidad para las partes, de acuerdo a lo que estatuye el artículo 67. ¿Cuándo termina con responsabilidad para una de las partes? Bueno, en el caso del desahucio, del despido y de la dimisión. Cuando hablamos de responsabilidad es que una de las partes tiene el deber de pagarle a otro. ¿Cuándo termina sin responsabilidad? Para ninguna de las partes. Bueno, termina sin responsabilidad para ninguna de las partes cuando se realiza por el mutuo consentimiento, cuando se ejecuta el contrato y por la imposibilidad de ejecución. Esta clasificación de terminación del contrato de trabajo no ha sido bien acogida por los doctrinarios dominicanos del derecho de trabajo, pues algunos doctrinarios, entre los que se puede mencionar a Rafael Alburquerque y Guillermo Canaveras, establecen que hay otra forma por la cual se termina un contrato de trabajo. Vamos a verlo a continuación. Ellos dicen que hay modos de terminación según sus causas. Y por esta parte dicen que por voluntad de una o ambas partes. O sea, ellos indican que el contrato de trabajo se puede terminar por voluntad de una de las partes o por la voluntad de ambas partes. Cuando ellos indican que por voluntad de una de las partes se refieren al desahucio, al despido y a la dimisión. Ahora, por la voluntad de ambas partes, se establece que el mutuo consentimiento, la ejecución de la obra o prestación del servicio y el cumplimiento del plazo cierto. Otro establece que por hecho ajeno a la voluntad de las partes, cuando es propia de la empresa y cuando es propia del trabajador. Cuando es propia de la empresa, se establece que por caso fortuito de fuerza mayor, por la quiebra, cierre de la empresa o reducción definitiva del personal, agotamiento de la materia prima, por la muerte o la incapacidad del empleador. Y cuando es propia del trabajador, pues por la muerte o incapacidad de éste, ausencia injustificada por un año, por la jubilación y por la huelga ilegal. Otro modo de terminación del contrato es según sus efectos, con indemnización y sin indemnización, o sea, con pago o sin pago. Cuando se realiza con la indemnización o el deber de pagar, se establece que por el desahucio, el despido injustificado, la dimisión justificada, cese de un trabajo accidental por 3 o más meses, caso fortuito de fuerza mayor si la empresa está asegurada y no se reconstruye, termina sin pago de indemnización por el mutuo consentimiento, ejecución de la obra o prestación del servicio, vencimiento del plazo cierto, caso fortuito de fuerza mayor si la empresa no está asegurada. Con pago de asistencia económica se realiza
de acuerdo a cuando establece que muere o se incapacita el empleador, cuando muere o se incapacita el trabajador, ausencia justificada del trabajador por un año, quiebra o cierre la empresa o reducción definitiva de su personal por razones económicas. Ahí se realiza lo que es el pago de asistencia económica, con una indemnización agravada cuando el despido no está autorizado, despido no autorizado de la mujer en estado de embarazo y hasta 6 meses después del parto. Bueno, esa es la parte que tiene que ver con algunos de los métodos, la forma en que se lleva a cabo la terminación del contrato de trabajo. Vamos a ver las causas de terminación del contrato de trabajo por voluntad de una de las partes. En este caso aparece la figura del desahucio. El desahucio es el acto por el cual el empleador o el trabajador deciden ponerle término al contrato de trabajo por tiempo indefinido, dando un aviso previo a la otra parte y sin invocar ninguna causa. Como se puede notar, el desahucio puede ser ejercido tanto por el empleador o por el trabajador, teniendo como condición que solo puede ser ejercido en los contratos de duración indeterminada o de tiempo indefinido. La parte que pone fin al contrato de trabajo por desahucio debe dar un aviso previo a la otra parte para que el preavisado pueda tomar las medidas necesarias. En caso del trabajador, de buscar durante este periodo otro trabajador que pueda sustituirlo, y en caso del trabajador, para que este último organice la búsqueda de otro empleo. La parte que ejerce el desahucio y no concede el aviso previo tiene que indemnizar a la otra parte, de acuerdo a la regla que sigue a continuación. Preaviso. Si el trabajador tiene 3 meses y menos de 6 meses, tiene que darle 7 días de salario. Si tiene 6 meses y menos de un año, 14 días de salario. 1 año o más, 28 días de salario. En la práctica, cuando el trabajador ejerce el desahucio y no preavisa al empleador, este último mayormente no le hace la exigencia al trabajador de concederle la indemnización correspondiente. Sin embargo, el trabajador, si el empleador lo exige, tendrá que concederle la suma indemnizatoria antes mencionada. Cuando el desahucio es ejercido por el empleador en contra del trabajador, debe darle una indemnización denominada auxilio de cesantía, que es calculada en función de la antigüedad de servicio del trabajador, de acuerdo a la regla siguiente. Para calcular auxilio de cesantía, si el trabajador tiene 3 meses y menos de 6 meses, 6 días de salario. 6 meses y menos de un año, 13 días de salario. 1 año y menos de 5, 21 días de salario por cada año. 5 años o más, 23 días de salario por cada año. El auxilio de cesantía correspondiente a los años anteriores a la promulgación del Código de Trabajo, o sea, de mayo de 1992, se calculará en base a 15 días por cada año. Es importante señalar que en este caso solo se computa en base a 15 días los años cumplidos hasta la promulgación de la ley laboral, pues las fracciones serán calculadas en función de las disposiciones establecidas en el artículo 80 del Código del Trabajo. El importe de auxilio de cesantía, como el preaviso, no son susceptibles del descuento de impuestos sobre la renta, ni de gravamen, ni traspaso, embargo o venta, solamente con la excepción de los créditos otorgados o de las obligaciones surgidas de leyes especiales. Nulidad del desahucio. Hay 5 casos en los cuales el empleador no puede terminar el contrato de trabajo por desahucio, pues la ley lo considera nulo, y es importante ponderar esta situación, ya que el contrato mantiene su vigencia, y son los siguientes. Número 1. No se puede ejercer el desahucio durante el embarazo y los 3 meses después del parto. Número 2. Cuando el trabajador está protegido por un fuero sindical. 3. Cuando durante el periodo de disfrute de vacaciones tampoco se puede ejercer el desahucio. 4. Durante la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo por una causa inherente al trabajador, como lo es
la incapacidad para asistir al trabajo por enfermedad cuando éste esté detenido o en prisión. Y número 5, cuando en un contrato de duración indeterminada el empleador le garantice un tiempo al trabajador. El desahucio debe comunicarse por escrito al trabajador y dentro de las 48 horas siguientes se participará o se comunicará al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza las veces de este. Otra figura es el despido, que es el acto por el cual el empleador decide ponerle término al contrato de trabajo cuando el trabajador ha cometido una de las faltas que están establecidas en el artículo 88 del Código de Trabajo. Esta terminación es ejercida por el empleador y si éste prueba la justa causa, el contrato termina sin prestaciones laborales para el trabajador. Esto es necesario ponderar, siempre y cuando el empleador pueda justificar la justa causa por el cual está ejerciendo el despido, es que no le asiste la responsabilidad de pagar prestaciones laborales. El empleador tiene 15 días a partir de generado el derecho para despedir al trabajador y una vez es despedido, tiene 48 horas para comunicarlo al Departamento de Trabajo o a la representación local del trabajo. La comunicación debe indicar las causas por las cuales he despedido al trabajador. Si no cumple con estas formalidades, el despido será declarado injustificado y el trabajador recibirá las prestaciones laborales, o sea, el preaviso y el auxilio de cesantía establecido de acuerdo a la ley. Limitaciones al ejercicio del despido. Número 1. El despido de un trabajador protegido por el fuero sindical debe ser autorizado por una corte de trabajo, o sea, por el tribunal de trabajo. Número 2. El despido de una mujer durante el embarazo y los 6 meses después del parto debe ser sometido al Departamento de Trabajo para que se determine si es por el hecho del embarazo o es consecuencia del parto. Si el empleador no cumple con este procedimiento, deberá pagar a la trabajadora, además de las prestaciones laborales, 5 meses de salario. Otra condición es la dimisión, que es el acto por el cual el trabajador decide terminar el contrato de trabajo por una falta cometida por el empleador, de acuerdo a las causas establecidas en el artículo 97 del Código de Trabajo. Si esta es declarada justificada, pues el empleador deberá pagar las prestaciones laborales. ¿Cuáles son las condiciones de la dimisión? El trabajador tiene 15 días a partir de generado el derecho para presentar la dimisión y una vez dimite ante el empleador, debe comunicarla de manera verbal o por escrito dentro de las 48 horas al Departamento de Trabajo. De no cumplir con estas formalidades, la dimisión será declarada injustificada, sin responsabilidad para el empleador. El código establece que esta comunicación puede ser verbal o escrito. Lo más recomendable en este caso es que se haga de manera escrita durante las 48 horas al Departamento de Trabajo. En los casos de desahucio, despido y dimisión, la prescripción es de 2 meses y comienza un día después de terminar el contrato de trabajo. Una buena aclaración. Causas de terminación originadas en las voluntades de las partes. O sea, cuando se ponen de acuerdo ambas partes. En número 1 tenemos el mutuo consentimiento. El contrato de trabajo puede terminar por la manifestación de la voluntad de las partes. Para tener efecto debe realizarse por escrito ante el Departamento de Trabajo o ante un notario público. Esta terminación del contrato de trabajo libera a las partes de responsabilidades, o sea, no hay que conceder prestaciones laborales. La conclusión de la obra o prestación del servicio. Número 2. El contrato para una obra o servicio determinado termina con la realización de la obra o con la realización de la tarea determinada para lo que fue contratado el trabajador. Este contrato termina sin responsabilidades para las partes. Sin embargo, si el trabajador labora sucesivamente con un mismo empleador en más de una obra determinada, se reputa que existe entre ellos un contrato de trabajo por tiempo indefinido, considerando como labor sucesiva cuando un trabajador comienza a laborar en otra obra del mismo empleador
iniciada en un periodo no mayor de 2 meses después de concluida la anterior. Esto está establecido en el artículo 31 del Código de Trabajo. Número 3. El vencimiento del plazo. El contrato de trabajo por cierto tiempo termina con el cumplimiento del plazo convenido por las partes. Artículo 73 del Código de Trabajo. Este contrato termina sin responsabilidades para las partes. Sin embargo, si el trabajador sigue prestando sus servicios al mismo empleador, se convierte en un contrato por tiempo indefinido. Terminaciones por hechos ajenos a las voluntades de las partes. Por ejemplo, caso fortuito o de fuerza mayor. Cuando ocurre un hecho imprevisible o irresistible que le impide a la empresa continuar sus labores, el contrato de trabajo termina sin responsabilidades para las partes. Sin embargo, si la empresa está provista de un seguro, el trabajador recibirá el importe correspondiente al auxilio de cesantía. Terminación con asistencia económica. El contrato de trabajo termina concediéndole al trabajador la asistencia económica en los casos de cierre definitivo de la empresa por quiebra, por agotamiento de la materia prima objeto de la industria extractiva, por incosteabilidad de la empresa u otra causa análoga, o por la muerte del trabajador o el empleador, por la incapacidad del trabajador para asistir al trabajo durante un año consecutivo. En estos casos, el trabajador solo recibirá los salarios correspondientes a la denominada asistencia económica, que consiste en entregarle al trabajador 15 días de salario por cada año laborado. Asistencia económica. 3 meses y menos de 6 meses, 5 días de salario. 6 meses y menos de un año, 10 días de salario. 1 año o más, 15 días por cada año de trabajo. Asistencia económica. El punto número 2 de esta disertación es lo relativo a las prestaciones laborales. En la práctica, el término prestaciones laborales se interpreta como las indemnizaciones que debe recibir el trabajador luego de terminar el contrato de trabajo. De hecho, hay términos utilizados como me liquidaron para referirse al desahucio, o me botaron para referirse al despido, u otro, me cancelaron sin o con prestaciones, pero en ocasiones asimilan las prestaciones laborales al preaviso, a la cesantía, vacaciones, participación en las utilidades de la empresa, o sea, la bonificación y el salario de Navidad. Cuando el real sentido de las prestaciones laborales es que es la indemnización que recibe el trabajador cuando ha sido desahuciado, cuando ha sido despedido injustificadamente o cuando el trabajador dimite, preaviso y cesantía. No así el salario de Navidad, las vacaciones no disfrutadas y la participación del trabajador en las utilidades de la empresa, pues esos son considerados como derechos adquiridos, los cuales deben concederse al trabajador sin importar la causa de terminación del contrato de trabajo. Por el contrario, el preaviso y la cesantía o el auxilio de cesantía son prestaciones laborales. Solo se conceden cuando el contrato termina por el desahucio ejercido por el empleador, cuando la dimisión es considerada justificada y cuando el despido es declarado injustificado por el tribunal. O sea, que las prestaciones laborales, el cálculo del preaviso o el auxilio de cesantía solo ocurren por 3 causales. Número 1, cuando el contrato termina por el desahucio ejercido por el empleador. 2, cuando la dimisión es considerada justificada. Y 3, cuando el despido es declarado injustificado, pero por el Tribunal de Trabajo de la República Dominicana. Las indemnizaciones por omisión del preaviso y por auxilio de cesantía deben ser pagadas al trabajador en un plazo de 10 días a contar de la fecha de terminación del contrato. Si no se paga en el plazo establecido por ley, el empleador debe pagar al trabajador, en adición a las prestaciones, una suma igual a un día de salario devengado por cada día de retardo en el cumplimiento de su obligación. Las indemnizaciones por concepto de preaviso y de auxilio de cesantía no están sujetas al pago del impuesto sobre la renta, ni son susceptibles de gravamen,
de embargo, compensación, traspaso o venta, excepto cuando en los casos de créditos otorgados o de las obligaciones surgidas con motivo de leyes especiales. Si el trabajador no reclama el pago de las prestaciones laborales dentro de los 2 meses del término del contrato de trabajo, pues prescribe la acción y en consecuencia la pierde. En el pago de las prestaciones laborales deben tomarse en consideración los últimos 12 meses de salarios que ha recibido el trabajador y solo es computable el salario ordinario, o sea, todo el salario permanente que recibe el trabajador en su jornada ordinaria de trabajo, o sea que no se toma en consideración las horas extraordinarias u horas extras. Para el cálculo de prestaciones debe obtenerse el salario diario del trabajador según las reglas establecidas en el artículo 14 del reglamento para aplicación del Código de Trabajo. Se determina la cantidad de salario que debe recibir el trabajador por auxilio de cesantía y preaviso y se multiplica por el salario diario. El método utilizado para el cálculo de prestaciones laborales es el mismo a utilizar para los derechos adquiridos. Los elementos para el cálculo de las prestaciones laborales son: número 1, antigüedad del trabajador; 2, obtención del salario diario; 3, cálculo de auxilio de cesantía; 4, cálculo del preaviso; 5, multiplicar auxilio de cesantía y el preaviso por el salario diario. Resumen general: terminación de contrato de trabajo sin responsabilidad. Casos en los cuales en que el contrato de trabajo termina sin responsabilidad para el empleador, o sea, sin tener que pagar el auxilio de cesantía al trabajador. Número 1, el mutuo consentimiento. 2, la ejecución de la obra. 3, prestación del servicio convenido en un contrato para la ejecución de una obra. 4, la prestación de un servicio determinado. Y 5, el caso fortuito de fuerza mayor si extingue la relación laboral. Cuando hablamos del mutuo consentimiento, es el acuerdo arribado entre el empleador y el trabajador para poner fin al contrato de trabajo. Para que este acuerdo sea válido, es necesario que se firme ante un notario público o ante un funcionario de la Dirección General de Trabajo. Si esto no se hace con apego a la ley, se considera un despido injustificado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Código de Trabajo. La ejecución de la obra o la prestación del servicio convenido. Cuando en un contrato para la ejecución de una obra o la prestación de un servicio determinado se ejecuta la obra pactada o se presta el servicio prometido o convenido, el contrato termina y el empleador no tendrá que pagar el auxilio de cesantía, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 72. La llegada del plazo convenido. Cuando en un contrato de trabajo por cierto tiempo se cumple el tiempo por el cual se contrató al trabajador, el contrato termina y el empleador no tendrá que pagar el auxilio de cesantía. Ahora bien, si el trabajador continúa prestando los mismos servicios después de la llegada del plazo convenido, su contrato será considerado por tiempo indefinido y se considerará que ha tenido ese carácter desde el comienzo de la relación de trabajo, de acuerdo al artículo 73. El caso fortuito o la fuerza mayor. Se trata de un acontecimiento extraño o ajeno a la voluntad del empleador que no se puede evitar o resistir. Por ejemplo, un ciclón, un incendio, un terremoto que destruya las instalaciones o maquinarias de la empresa. Cuando se presenta un caso como este, el contrato de trabajo termina, pero si el empleador está asegurado contra el riesgo que le afecta, deberá reconstruir la empresa con el dinero que recibe de su seguro. Si no reconstruye la empresa en proporción al valor recibido, deberá indemnizar equitativamente a los trabajadores, de acuerdo al artículo 74. En este caso, los trabajadores deben acercarse al Ministerio de Trabajo y pedirle que realice todas las investigaciones que sean necesarias con el fin de determinar el monto que corresponderá a cada trabajador por concepto de la indemnización. Resumen general: prosiguiendo con la terminación del contrato de trabajo, pero con responsabilidad. Casos en los cuales en que el contrato de trabajo termina con responsabilidad para el empleador.
o sea que está obligado a pagar una asistencia económica al trabajador. Número 1. La muerte del empleador o su incapacidad física o mental, siempre que esto conduzca al cierre definitivo del negocio. 2. La muerte del trabajador o su incapacidad física o mental o inhabilidad para el desempeño de los servicios que se obligó a prestar. 3. La enfermedad del trabajador u otra causa justificada que le pueda impedir concurrir a sus labores en un periodo total de un año. 4. El agotamiento de la materia prima objeto de la empresa de producción. 5. La quiebra de la empresa, siempre que cese totalmente las actividades del negocio o el cierre o reducción definitiva de su personal, resultante de la falta de elementos para continuar con sus actividades, siempre con la aprobación del Ministerio de Trabajo. Artículo 72, de acuerdo a lo que establece. En el artículo 82 podemos hablar de la asistencia económica. Se trata de una suma que el empleador deberá pagar al trabajador que queda sin empleo por una de las razones anteriores. En esto consiste, por ejemplo, 5 días de salarios después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6 meses. 10 días de salarios después de un trabajo continuo no menor de 6 meses ni mayor de un año. Y 15 días de salarios por cada año de servicio prestado después de un año de trabajo continuo. Desahucio es el acto por el cual ambas partes, mediante aviso previo y sin alegar causas, ponen término a un contrato de trabajo por tiempo indefinido, de acuerdo al artículo 75. Obligaciones del empleador que ejerce el desahucio. Debe dar aviso previo al trabajador o preaviso y pagarle el auxilio de cesantía. Artículos 76 y 80. Obligaciones del trabajador que ejerce el desahucio. Debe dar aviso previo al empleador, preaviso. Aviso previo o preaviso. Es un aviso que se da a la parte que va a sufrir el desahucio, informando que terminará el contrato de trabajo, de acuerdo a los siguientes lineamientos. 7 días de anticipación después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6 meses. 14 días de anticipación después de un trabajo continuo no menor de 6 meses ni mayor de un año. 28 días de anticipación después de un año. Artículo 76. Si la parte que ejerce el desahucio no la avisa, le corresponde pagar. El despido es una indemnización que el empleador que ejerce el desahucio debe pagar al trabajador. Si el trabajador es quien lo ejerce, o como se dice en la práctica, si renuncia a su empleo, no tiene derecho al auxilio de cesantía. 6 días de salario después de un trabajo continuo, no menor de 3 meses ni mayor de 6 meses. 13 días de salarios después de un trabajo continuo, no menor de 6 meses ni mayor de un año. 21 días de salarios después de un trabajo continuo, no menor de un año ni mayor de 5 años. 23 días de salario después de un trabajo continuo de mayor de 5 años en adelante. Artículo 80. Observaciones. El empleador tiene un plazo de 10 días para pagar las indemnizaciones por omisión de preaviso o por el auxilio de cesantía. El trabajador tiene un plazo de 2 meses para reclamar su pago. Estas indemnizaciones están exentas del impuesto sobre la renta, de acuerdo al artículo 86. En el despido es la terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empleador. Se diferencia del desahucio porque en el desahucio el empleador termina la relación aunque el trabajador no haya cometido alguna falta, siempre que pague la cesantía y avise previamente su decisión. Si no avisa, debe pagarlo. En el despido se alega que el trabajador cometió una falta o culpa. Artículo 87. El empleador no puede despedir al trabajador por cualquier falta o culpa. De hacerlo, el trabajador debe dirigirse al Ministerio de Trabajo, al Departamento de Inspección, y solicitar que se le redacte una comunicación pidiendo una certificación para saber si el empleador comunicó el despido, que se envíe un inspector de trabajo para confirmar que el despido fue ejercido o no. En todo caso, el trabajador contratará un abogado
para intentar una demanda en contra del empleador por despido injustificado. Esta demanda deberá hacerse en un plazo de 2 meses después de la fecha en que se dijeron que estaba despedido. De no hacerlo en ese tiempo, pierde todos sus derechos. Si el tribunal declara justificado el despido, el empleador no pagará ni el preaviso, ni cesantía ni vacaciones no disfrutadas. En caso contrario, el contrato termina, pero pagará las indemnizaciones de ley. La dimisión es la terminación del contrato de trabajo por la voluntad del trabajador. Es diferente al desahucio, porque el trabajador se va de la empresa sin ningún motivo por parte del empleador. En cambio, la dimisión es irse de la empresa porque el empleador cometió una falta o culpa. El trabajador no puede ejercer la dimisión por cualquier falta o culpa, sino por las que están establecidas en el artículo 97 del Código de Trabajo. El trabajador tiene un plazo de 15 días para ejercer la dimisión después del cometimiento de la falta por parte del empleador y debe comunicarlo tanto al Ministerio de Trabajo como al empleador. La comunicación debe entregarse en las 48 horas que siguen a la dimisión. Esta decisión debe redactarla por escrito y que el empleador firme tal comunicación. De negarse a firmarlo, el trabajador deberá utilizar un alguacil para notificarlo. Si no lo hace en el plazo de las 48 horas, esta dimisión se declara injustificada, aunque demuestre que el trabajador incurrió en una falta. En todo caso, el trabajador contratará a un abogado para intentar una demanda judicial en contra del empleador. Esta demanda deberá hacerse en un plazo de 2 meses desde la fecha en que terminó su contrato. Si el tribunal declara justificada la dimisión, el trabajador recibirá las indemnizaciones como si fuera un despido injustificado. De lo contrario, el contrato termina y no recibirá ninguna indemnización. Esta es la tabla del preaviso, cesantía y vacaciones, auxilio de cesantía. En este caso, el auxilio de cesantía ya lo hemos establecido que de 3 meses a menos de 6 meses le corresponde 6 días de salario, de 6 meses y menos de un año, 13 días de salario, 1 año y menos de 5 años, 21 días de salario por cada año, y de 5 años o más, 23 días de salario por cada año. En el preaviso, de 3 meses y menos de 6 meses, 7 días de salario, de 6 meses y menos de un año, 14 días de salario, 1 año o más, 28 días de salario. En cuanto a las vacaciones, 1 año y menos de 5 años, 14 días de salario y 14 días de disfrute. Ahora bien, 5 años o más, 18 días de salario y 14 días de disfrute. De 5 meses, 6 días. 6 meses, 7 días. 7 meses, 8 días. 8 meses, 9 días. 9 meses, 10 días. 10 meses, 11 días. Y 11 meses, 12 días. Obtención del salario diario. Salario mensual entre 23.83, salario quincenal entre 11.91 y salario semanal entre 5.5. Este es un cuadro donde ponemos un resumen de la ley 1692 promulgada el 29 de mayo de 1992, donde se establece la tabla de las vacaciones, tabla de la cesantía, tabla del preaviso, salario Navidad, las bonificaciones y las horas extra. También algunas aclaraciones sobre cuando no se puede pedir o no a una mujer embarazada, así como lo que son las licencias autorizadas en caso de lo que establece el artículo 54 del Código de Trabajo. Vamos a hacer un cálculo de prestaciones laborales donde tenemos un ingreso, una persona que ingresó a la empresa el 15 de enero del 2017 y terminó el contrato de trabajo el 18 de agosto del año 2018. Siempre vamos a establecer el tiempo laborado, que no es más que restar la fecha de inicio a la fecha de salida. Aquí tenemos 1 año, 6 meses y 25 días. Establecemos el salario mensual, que fueron los 7.250 de acuerdo a su contrato, y determinamos el salario diario, que no es más que ese salario mensual
dividido entre 23.83, lo cual nos da 304,24. Como la persona tiene un año o más, el preaviso le corresponde 28 días. Lo que hacemos es que multiplicamos 28 días por 304, que son su salario diario, y le corresponde de preaviso 8.518,72, tal cual se muestra en esta tabla. Para el auxilio de cesantía, esta persona tiene un año y 6 meses. En el caso de la cesantía, hay que computarlo de acuerdo a como establece la ley. La cesantía establece que por cada año y menos de 5 le corresponde un día, le corresponde 21 días. En este caso, esta persona tiene un año y 6 meses, entonces dice que de 6 meses y menos de un año le corresponde 13 días. Sumamos los 21 días más los 13 días y nos da 34. Entonces, en el auxilio de cesantía multiplicamos 34 por el salario diario que ya está establecido. Eso nos corresponde a 10.344,16. En el caso de las vacaciones, vamos a presumir que esta persona ya tomó las vacaciones del primer año, que lo que le corresponde es las vacaciones de los 6 meses. Para las vacaciones tenemos la tabla que establecía que de 5 meses, 6 días, y como tiene 6 meses, lo multiplicamos por 7 días de acuerdo a la tabla. En este caso, 7 días de vacaciones por 304, que es el salario diario, nos da 2.129. Y ahí hemos realizado el cálculo de las prestaciones laborales para este ejemplo. En este caso tenemos otro ejemplo que es el de otra razón, donde se establece que la fecha de ingreso es el día 2 de enero del 2004 y que su fecha de salida es el día 1 de junio del 2019. Esta persona tiene 15 años, 4 meses y 29 días. El salario contratado fueron 7.458,33. Eso, para determinar el salario diario, pues lo dividimos entre 23.83 y nos da 312,28. Siempre el preaviso después de un año será 28 días, no importa la cantidad de años que tenga. Entonces, aunque tenga 15 años, será a computar por 28 días, ya que el preaviso no se acumula, sino por un año en cuestión. Y nos da como resultado 28 días por 312,98, que es el salario diario, nos da 8.773. En cuanto a la auxilio de cesantía, tenemos que ver la tabla, porque esta persona tiene 15 años, 4 meses y 29 días. Decimos que si tiene 15 años, pues los primeros 5 meses, 5 años serían 5 por 21 y los otros 10 por 23. Entonces, en este caso, teníamos un auxilio de cesantía de 105 por 312,98 para los primeros 5 años y 236 por 312,98 para los años restantes. Las vacaciones, establecemos que las vacaciones serían 18 días de vacaciones porque tiene más de un año. Entonces, en este caso, 18 la persona tiene más de 5 años, porque tiene 15 años trabajando en la empresa. Después de 5 años, pues las vacaciones se multiplican por 18, aunque el disfrute sería los 14 días. 18 por 312,98 nos da 5.665,13. Este otro ejemplo lo vamos a ver posteriormente, porque son ejemplos que están establecidos para las prácticas. Ya hemos visto uno anterior. Vamos a utilizar esta parte que está aquí, por ejemplo, donde hay una persona que laboró antes de la entrada en vigencia del Código de Trabajo, para que veamos el ejemplo de esta naturaleza. Por ejemplo, José Martínez ingresó a laborar a la empresa Castro y Asociados en fecha 23 de febrero del año 1990, devengando un salario de 6.000 pesos mensuales. En fecha 30 de marzo del 2005, la empresa decidió hacerle un aumento salarial, estableciéndole la suma de 8.000 pesos como salario mensual. Sin embargo, el día 30 de agosto de ese mismo año, del 2005, la empresa procedió a desahuciarlo, sin preaviso y sin haberle concedido vacaciones ni participación en los beneficios. Para calcular el trabajo laborado o la antigüedad se hace de la siguiente forma: fecha de salida 2005, agosto 30, fecha de entrada 1990, febrero 23. Restamos ambas fechas y establecemos la antigüedad. Esta persona tiene
15 años, 6 meses y 7 días en el trabajo. Para calcular el salario promedio diario, se procede de la manera siguiente. Se busca el promedio mensual de los últimos 12 meses. Es decir, sumamos los salarios devengados por el trabajador en los últimos 12 meses y ese total lo dividimos entre 12. Tiene 6 meses, ganó 6,000 pesos en los primeros 7 meses, que fueron 42,000, más 8,000 cuando se le incrementó hasta la fecha que terminó, 8,000 por 5 meses, que son 40,000. Sumamos los 42,000 más los 40,000 y eso nos da 82,000, que al dividirlo entre 12 nos da 6,833,33 para determinar el promedio mensual. Se divide el promedio mensual entre 23.83 para establecer el promedio diario, o sea, los 6,833,33 lo dividimos entre 23.83 y nos da 286,75, que sería el salario promedio diario que se utiliza para calcular las indemnizaciones correspondientes a la cesantía y el preaviso. El preaviso, como el trabajador tiene más de un año, le corresponden 28 días de preaviso, es decir, 28 días por 286,75 es igual a 8,029. La cesantía. Para calcular la cesantía hay que calcular los años cumplidos anteriores a la promulgación del Código de Trabajo, o sea, antes del 29/5 del 92, en base a 15 días, de 1 a 5 años, a 21 días por cada año de servicio prestado en la empresa, y de 5 años en adelante a 23 días, más los días correspondientes por la fracción de los 6 meses y 7 días, es decir, días de cesantía en los años anteriores a la promulgación, como fue en el 90, que él entró y la ley inició en el 92, tenemos 2 años de 15 días, que nos da igual a 30. De 1 año a 5 años es igual a 21. Tenemos los primeros 5 años, 5 por 21 es igual a 105. Y de 5 años en adelante a 23, los otros años siguientes, que son 8, 8 por 23 es igual a 184. Sumamos 30, 105 más 184, y eso nos da igual a 319 días de cesantía, que al multiplicarlo por el salario diario establecido, nos da igual a 91,473,25. O sea, 319 por 286,75, la cesantía corresponde a 91,473,25. Las vacaciones, como el trabajador tiene más de 5 años, le corresponden 18 días de salario, pero habrá que calcular estos días de salario en base al salario actual del trabajador, es decir, en base al 8,000. Se divide 8,000 entre 23.83 y nos da igual a 335,71 para determinar el promedio diario actual, que se multiplica por los 18 días de vacaciones porque tiene más de 5 años, y las vacaciones es igual a 6,042,78. En cuanto al salario de Navidad, para calcular el salario de Navidad se suman los salarios recibidos por el trabajador en el año calendario y el resultado se divide entre 12, es decir, 6,000 por 3 meses es igual a 18,000, más 8,000 por 5 meses es igual a 40,000. 40,000 más 18,000 entre 12 es igual a 4,833,33, que es lo que le corresponde de salario de Navidad. Participación de los beneficios. En este ejemplo asumimos que el 10% de los beneficios alcanza para darle al trabajador el máximo, es decir, 60 días por 331,75, que es el promedio diario actual, nos da 20,142,60, que corresponde a los beneficios de la empresa. Lo que hacemos es, en resumen, sumamos todas las consideraciones que hemos determinado: preaviso 8,029, cesantía 91,473,25, vacaciones 6,042,78, salario de Navidad 4,833,33, participación de los beneficios 20,142,60, para un total de 130,520,96. Este otro ejemplo lo vamos a dejar como una parte integral porque es la misma consideración, donde se va a calcular la cesantía, el preaviso y todo lo demás, para luego hacer un resumen general. Vamos a calcular, por ejemplo, determinar los beneficios de la empresa cuando la empresa tiene un valor superior a lo que realmente debe pagar por ley.
La empresa Guerrero y Asociados para el año 2004 tuvo beneficio ascendente a la suma de 10,000 pesos. En el caso fiscal laboraron los siguientes trabajadores. Hay que aclarar que del beneficio se paga un 10% en cuanto a lo que es la bonificación. O sea, 100,000 por un 10% es igual a 10,000, que es lo que le corresponde pagar a lo que es a los distintos trabajadores, o sea, distribuir esos 10,000 entre estos 4 trabajadores. Hay que ponderar que Pedro Ventura tiene su fecha de ingreso el 20 de mayo del 2000 y tiene un salario de 6,000 pesos. Carlos Méndez entró el 25 de enero del 2003 con 5,000 pesos de salario. Julio Cabrera entró el 1 de abril del 2004 con 4,500. Juan Valdés el 20 de febrero del 2000 con 3,500. El señor Juan Valdés fue desahuciado en fecha 31 de mayo del 2005. Para realizar el cálculo de la participación o de las bonificaciones, se procede de la siguiente manera. Se calcula a cada trabajador el máximo que le correspondería conforme al artículo 223 del Código de Trabajo. Es decir, Pedro Ventura, como tiene más de 3 años, 60 días de salario, 6,000 entre 23.83, me da un salario promedio de 251,78. Por 60 es igual a 15,106,80. Carlos Méndez, como tiene menos de 3 años de salario, le corresponde 45 días de salario, como tiene menos de 3 años. 5,000, que es lo que gana entre 23.83, nos da 209,82 el promedio diario. Se multiplica por 45 días y eso es igual a 9,441,90. Julio Cabrera, que tiene 45 entre 12, es igual a 3.75 por 9 meses, tiene 33.75 días de salario. 4,500 de 23.83 nos da 188,84, que es el promedio diario. Eso lo multiplicamos por 33.75 y nos da 6,363,35. Juan Valdés, 60 entre 12, 5 por 5 meses, nos da 25 días de salario. 3,500, que es lo que gana entre 23.83, nos da 146.87, que es el promedio diario. Al multiplicado por los 25 días, nos da 3,671,75. Lo que se hace es que se suman las cantidades que le corresponderían a cada uno de los trabajadores en caso de que fuera el máximo. Es decir, sumamos los 15,106,80, los 9,441,90 de uno de los trabajadores, los 6,363,35 de Julio Cabrera y los 3,671,75 de Juan Valdés. Eso nos da un total de 34,593,80. Esos 34,593,80 es lo que en verdad se le debe pagar de bonificaciones, siempre y cuando la totalidad de las bonificaciones dé para pagar. Se calculan los beneficios a repartir, es decir, 100,000 por un 10% es igual a 10,000, que es el beneficio a repartir. Como los beneficios a repartir no son suficientes para darle a cada trabajador el máximo, entonces se busca un factor porcentual, el cual se obtiene de dividir la suma total de los beneficios a repartir entre la suma total que le correspondería a los trabajadores en caso del máximo. Es decir, los 10,000 entre 34,593,80 nos da un factor porcentual de 0.28907. Este factor porcentual se multiplica por la suma individual que le correspondería a cada trabajador en caso de tocar el máximo, y el resultado es lo que le toca a cada trabajador por concepto de participación individual o de los beneficios de la empresa. Lo hacemos de la siguiente manera. Pedro Ventura le correspondería de manera general 15,106,80. Lo multiplicamos por el factor porcentual, o sea, por 0.28907, y nos da 4,366,90. Carlos Méndez, 9,441,90, por su factor porcentual 0.28907, 2,729,37. Julio Valdés, 6,373,35, por 0.28907, 1,842,34. Y Julio Cabrera, 3,671,75, por el factor porcentual, o sea, 0.28907, 1,061,39. Sumamos todo lo que le corresponde de manera individual
y no debe dar los 10,000 pesos que se va a distribuir. Para el cálculo de las horas extras, hemos traído un resumen general del propio código, de acuerdo a varios artículos que vamos a citar. Se indica que toda hora extra de trabajo, sea esta obligatoria o sea voluntaria, debe pagarse extraordinariamente. Esto no aplica, o sea, el pago de las horas extra no aplica a los trabajadores que actúan como representantes, mandatarios, gerentes, administradores ni empleados que ocupen algún tipo de puesto de dirección o de inspección, de acuerdo al artículo 150 del Código de Trabajo. Establece también que después de 44 horas extras hasta 68 horas en la semana, se incrementa en un 35%. Después de 68 horas en adelante en la semana, un 100%. Y las horas nocturnas se le aplica un 15%. Esta parte de las horas nocturnas la vamos a aplicar a continuación. Si el trabajador laboró horas extra, esto es, fuera de las 8 horas que están consideradas como normales, y no alcanzó las 44 horas por semana, la ley dispone que éstas deben ser pagadas extraordinarias, de acuerdo al artículo 203 del Código de Trabajo. Existe la jornada mixta, siempre que el periodo de las horas nocturnas sea menor de 3 horas. Si un trabajador labora 6 horas antes de las 9 de la noche y 2 después, estas 2 se pagan en un 15% de aumento y las otras en un 35%. Ahora bien, si el empleado trabaja 6 horas antes de las 9 y 3 después de esa hora, su jornada completa será considerada como nocturna y las 9 horas serán pagadas con el aumento de un 15%. Esto está concebido en los artículos 149 y 204 del Código de Trabajo. Las horas trabajadas en días festivos laborales se pagan con el incremento del 100%, al igual que las trabajadas en los días que correspondan al descanso obligatorio semanal. Aquí tenemos un ejemplo donde Pedro Mir en la empresa Castro y Asociado labora de la siguiente manera. Hay que ponderar que el horario normal de trabajo es de 6 p.m. hasta las 6 p.m. y durante el mes se computa las siguientes horas extra trabajadas. O sea, él trabaja de 8 a 6, sus 8 horas con su descanso. El sábado laboró desde la 1 p.m. hasta las 6. El lunes desde las 6 p.m. hasta las 9. El martes de 6 p.m. hasta la 1 a.m. El miércoles, que fue festivo, laboró de las 7 de la mañana hasta las 9 p.m. El jueves desde las 6 p.m. hasta las 11. Y su sueldo es mensual, es de 25,000. Se requiere calcular horas extras trabajadas, monto a pagar por este concepto. Vamos a hacer este primero cálculo. Lo primero que tenemos que hacer es el monto de horas normales. Eso se establece de la siguiente manera. El sueldo se divide entre 23.83 y esto a su vez entre 8. 25,000 entre 23.83 entre 8 nos da 131,14, que es el valor de las horas normales de trabajo. Horas extra trabajadas hay que establecer por día. El sábado, como trabajó desde la 1 p.m. hasta las 6 p.m. y está en su descanso autorizado por ley, hay 5 horas, pero al 100%. El lunes, que trabajó desde las 6 de la tarde hasta las 9, tenemos 3 horas al 35%. El martes, que trabajó desde las 6 de la tarde hasta las 1 de la madrugada, todas las horas trabajadas en ese día del martes, las 7 horas se computan a un 15% porque son nocturnas. Y el miércoles, que fue un día festivo, desde las 7 a.m. hasta las 9 p.m. laboró 14 horas, pero al 100%. El jueves, de 6 de la tarde hasta las 11 p.m., aquí hay una incidencia. Aquí hay 3 horas al 35% y 3 horas al 15%. O sea, hay una hora que son mixtas y otra nocturna. Se suman todas las horas y nos da 35 horas laboradas. Vamos a establecer cuántas horas son al 15%, cuántas horas al 35% y cuántas horas al 100%. Tenemos 10 horas al 15%, 6 horas al 35% y 19 horas al 100% para sumar las 35 horas establecidas. Luego vamos a establecer el salario por hora, monto de hora al 15%, 134, que es su salario normal por hora,
por un 15%, incrementado, eso da 154,26. Monto de hora al 35%, 134,14 por un 35% incrementado, da 181,09 las horas extra al 35%. Y las horas extra al 100%, lo que se hace es que se multiplica 134,14 por 2 y nos da 268,28 para el total de las horas extra al 100%. Establecemos las horas al 15, las horas al 35 y las horas al 100%. 154 por 10 horas trabajadas, 1542,60. 181,09 por 6 horas trabajadas al 35%, 1086,54. Y 268,28 horas al 100%, 19, 5.097. La sumatoria de todo ello es lo que le corresponde a ese empleado generar o pagarle por horas extras, 7.726,46 centavos. Este es otro ejemplo, lo cual vamos a omitir para dejarlo en el ejercicio que tenemos pendiente, pero es el mismo cálculo donde se va a establecer las horas al 35, las horas al 15 y las horas al 100%. Muchísimas gracias por la atención prestada. Esperemos que esto sea de buen significado para las personas que trabajan en los aspectos laborales de nuestro país.